Muy buenas tardes, amigos. Mi nombre es Mayra Calderón y esto es Perú 21 TV. Y a propósito de las encuestas, la última encuesta de Datum arroja que la distancia entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori se acorta a 5 puntos de diferencia entre ambos. Estamos hablando de Pedro Castillo con un 41% y Keiko Fujimori con un 36%. Y a propósito de esto, tenemos en estos momentos, estamos acompañados de José Carlos Requena, analista político. ¿Cómo está, José Carlos? ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo está? ¿Qué te parece a ti que ya se haya reducido, digamos, 5 puntos de diferencia hay entre un candidato y otro? ¿Cuáles son los factores que de repente están influyendo para que se haya dado esos resultados? Sí, bueno, hay efectivamente una tendencia ralentizada, diría yo, una tendencia al incremento de Keiko Fujimori y por el lado de Castillo más bien un estancamiento. Y yo la verdad lo atribuyo a una inercia, a una movilización que pasa en el caso del voto por Keiko Fujimori, que pasa un poco al margen del equipo de campaña, que ha centrado su mensaje más en algo o que ellos quieren etiquetar como lucha contra el comunismo. En general creo que hay una resistencia mayor que eso, creo que hay un grupo importante de la población que valora o que tiene temores marcados sobre la propuesta de Pedro Castillo, que en consecuencia opta por votar o por manifestar su intención de voto por Keiko Fujimori, a pesar de los reparos que pudiera tener sobre ella y sobre la candidatura suya. ¿No? Entonces, yo creo que va un poco por ahí esta evolución. Es algo que sin duda va a seguir moviéndose en los próximos días. Sin embargo, vamos a ver si es un crecimiento que le alcanza, porque yo al inicio te decía de una tendencia al crecimiento ralentizado, porque entre el primer y el segundo y en la segunda medición de Atum hubo un incremento de 8 puntos. En esta segunda evolución se da más bien un crecimiento de 2 dentro del margen de error, que está en 2,8 según indica Atum. En consecuencia, como que se hubiera, digamos, detenido un poco con un grupo importante de la población todavía inclinándose por el blanco y el nulo. Sin embargo, tenemos todavía un voto viciado de 11% y un porcentaje de 12% para los que no saben. Sí, efectivamente a eso me refería en lo último, que ese número no se ha movido desde la última medición, y dentro de ese número hay uno de cada 4 votantes actuales manifiesta tener su voto nulo absolutamente sólido, pero seguramente las próximas semanas este número irá reduciéndose, ¿no? Suele haber menos nulo y blanco en la segunda vuelta, así que el número quizás termine reduciéndose. Vamos a ver hacia dónde migran esos votantes. Por ahora habían migrado hacia Keiko Fujimori, pero vamos a ver si Castillo da algún paso adicional que pueda romper su rigidez Ujú. para poder, digamos, ocasionar algún crecimiento o algún movimiento distinto al que ha mostrado hasta ahora. ¿Tú crees que este 43% que en esos momentos tiene Pedro Castillo de Perú Libre pueda reducirse aún más? Digamos, de repente tiene algún sector que todavía no está completamente fidelizado con el candidato. Eh, Castillo tiene en la actualidad 41 puntos porcentuales según Datum. Pasó de 41 inicial a 43 y ahora 41 nuevamente. Es una votación importante todavía si uno considera lo que fue su votación en primera vuelta, que es lo que uno podría considerar su suelo. Y mi impresión es que ha tocado techo. Ujú. Hace falta ver si puede bajar o no. Creo que hay algunos movimientos en los últimos días que podrían ocasionar algún cambio. Por ejemplo, el compromiso que ha firmado Conjuntos por el Perú, que vamos a ver qué efecto tiene, ¿no? Digamos, Castillo ha estado en la comodidad de no moverse de la zona en la que ha estado, que básicamente ha manejado muy poco su mensaje. Han sido más bien cosas eh,
muy eventual es esta ruptura o este distanciamiento con Cerrón, por ejemplo, algo, sin embargo, complicado, siendo Cerrón el dueño del partido. Pero en general su mensaje radical ha continuado, no se ha movido de ahí. Si se mueve, quizás esto puede ocasionar algún crecimiento o calmar algunos reparos y miedos que todavía genera en un grupo importante de la población que está más al centro y para el que ambas candidaturas todavía no han preparado un mensaje. Lo que pasa, y te lo decía porque en estos momentos Pedro Castillo tiene un mensaje ambiguo, ¿no? Que se puede interpretar de diferentes formas. Mientras él dice y quiere distanciarse de Vladimir Cerrón, sin embargo está presente en esta reunión con el embajador ruso y defiende también su presencia en esta reunión. También ha intentado, digamos, tomar distancia y dice que no es terrorista, que el partido no está lleno de terroristas, pero sin embargo, dentro del partido hay integrantes o gente que integró en algún momento los planillones del Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso. ¿Tú crees que todas estas acotaciones que te estoy dando hayan podido influenciar para que se traduzca en un significante, o bueno, en esos momentos, ¿no? En este descenso? Mira, como te digo, el descenso como tal, siendo absolutamente riguroso, es menor o es un estancamiento. Te decía que ha pasado el 41 a 43, nuevamente a 41. Es un movimiento de 2 puntos fuera o dentro del margen de error. Entonces, yo creo que lo que no ha logrado es vencer las resistencias de un sector del electorado que ve todas las cosas que tú has visto, que tú has mencionado, y que además es un poco difícil sacudirse, porque muchas de estas personas que tú mencionas ahora van a tener escaños en el Parlamento. Entonces, ¿cómo tú terminas de romper con gente que está ahí, quieras o no estar ahí? ¿Cómo terminas de romper con el dueño de tu partido? Pues es un poco complicado, ¿no? Y creo que él no ha dado un paso decidido, diría yo, en estos distanciamientos. Lo que ha habido es más, tú decías en algún momento, mensajes ambiguos. Yo diría que lo que ha faltado es determinación y creo que no ha logrado moverse hacia este elector de centro, que al final de cuentas es el que decide. Lo mismo pasa con Keiko Fujimori. El tema es que los reparos que causa Keiko Fujimori son en su conjunto menores, y digo menores porque son más, digamos, es más el lado político, el lado de lo que fueron los 90, el lado del comportamiento de Fuerza Popular entre el 2016 y el 2019, el lado de algunos cuestionamientos judiciales. En el otro lado tienes, además de algunos aspectos políticos, también aspectos importantes en lo económico. Entonces es mucho más complicado vencer eso. Ahora, hay un dato importante que saca la encuesta de Datum, en el que dice que el 4% de encuestados señaló que cambió su voto después de escuchar el debate. ¿Qué tan importante es la continuidad de estos debates? Mira, yo creo que la base de un sistema, de un proceso democrático es la deliberación de ideas y de posiciones. Creo que en ese sentido, toda ocasión para poder exponer ideas, planteamientos, planes, miradas políticas es fundamental, es saludable para la democracia y para las opciones políticas en pugna. Y lo que hemos visto en Chota es, digamos, algo más parecido a un meeting doble, con reglas definidas desde el final. Felizmente todo transcurrió en un espacio de, digamos, de cierta tranquilidad, pero lo que hemos visto no es propiamente, o sea, creo que ha sido una contienda por quién ofrece más, con sus respectivas barras, y la verdad, moviendo muy poco. En la encuesta de Atum habla de un 4%, en una circunstancia ajustada como la actual puede ser significativo. Pero que visto en su conjunto es un porcentaje bien reducido. Yo creo que lo que hacen lo que hizo este tipo de debate fue terminar de consolidar posiciones, ¿no? Y dar una razón a los votantes o a los que manifiestan su intención de votar por Keiko Fujimori para respaldarla, y en el caso de Castillo lo mismo.
Ujú. Entonces, para ti, dentro de tu espectro político, tu expertise, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo tendrían o qué es lo que tendrían que hacer los dos candidatos en un próximo debate para poder, digamos, afianzarse dentro de las preferencias del público? Bueno, creo que los debates que organice el Jurado Nacional de Elecciones, por lo menos en lo que compete a candidaturas, me refiero a la presidencial y a la vicepresidencial, el campo de Keiko Fujimori de Fuerza Popular tiene ventajas. Creo que tiene oradores persuasivos, recorridos, experimentados. No solo Keiko Fujimori está en la plancha, sino también alguien como Luis Galarreta, que tiene una dilatada experiencia parlamentaria y que es en ese espacio donde la retórica tiene un valor importante. En consecuencia, quizás tenga alguna ventaja frente a la señora Boluarte, de quien se sabe poco, pero que ya tiene algún tiempo con Perú Libre. Y en el caso de los equipos técnicos, el de Keiko Fujimori, con todas las críticas que se pueden hacer, ya de alguna manera se conoce. El Ujú. de Castillo está por conocerse. Si son los técnicos de Juntos por el Perú, con quien se ha firmado el compromiso hace algunos días, seguramente va a ser una mirada articulada de lo que quieren ofrecer para el país. Y creo que lo fundamental en estos espacios será, de nuevo, forjar algún mensaje o algún acercamiento que saque a ambos candidatos de la zona en la que ahora se ubican, que son básicamente en su voto duro. Mira, el movimiento que ha tenido Castillo al unirse a Juntos por el Perú es un mensaje más para consolidar el voto a la izquierda, no necesariamente para correrse al centro. Y Keiko Fujimori tampoco ha hecho un esfuerzo particular por dar garantías al sector ubicado más hacia el centro, ¿no? Entonces, creo que lo que queda de la campaña, las 4 semanas y un poco más que quedan, deberían ser una oportunidad para que las candidaturas puedan acercarse a ese centro que en algún otro espacio Hernán Chaparro llamaba centro huérfano, ¿no? Un centro que define, pero que no tiene una representación política clara. Ahora, ya para terminar e ir cerrando, José Carlos, yo quería consultarte, eh, hemos escuchado a Pedro Castillo decir que él no va a presentar a su equipo técnico porque no quiere que lo estigmaticen. ¿Cómo puede afectar a su campaña lo dicho por Pedro Castillo? Mira, yo creo que gran parte del voto de Castillo tiene más factores de identificación, de protesta, de rechazo al cómo se ha llevado la política y la economía en los últimos años. En consecuencia, ese voto creo que va a haber, digamos, va a ser irrelevante lo que propongan los equipos técnicos. El aporte del equipo técnico va a ser importante para los votantes un poco más al centro o Mm, aquellos que, estando a la izquierda, no terminan de asimilar una candidatura como la de Castillo. A mí me parece, dicho todo esto, me parece un error no hacer la campaña en base a una sola persona. De hecho, en la primera vuelta yo creo que uno de las serias limitaciones que tuvo Lescano fue que no se le conocía un entorno. Algo de eso también tiene Castillo y creo que mientras no supere esa limitación va a ser como una candidatura un poco coja. y los debates, por ejemplo, porque Pedro Castillo dice, sí quiero debatir, pero digamos, los representantes dentro del Jurado Nacional de Elecciones ponían ciertas trabas. Ahora lo hemos escuchado decir que van a soltar la invitación para que el siguiente debate sea en Puno, ¿no? Él está, digamos, direccionando el lugar, ¿no? Ya lo vimos en Chota, ahora en Puno. Vamos a ver, ¿qué esperas tú de este debate, digamos, en adelante, ¿no? Si es que se llega a realizar en Puno. Bueno, lo principal es que se realice. Yo creo que es fundamental que hayan
espacio de deliberación de ideas y de posiciones, siendo además el Tribunal Electoral el que lo promueve, no veo razón para que no hayan garantías de imparcialidad. Creo que aunque el debate de Chota ha sido muy celebrado por muchos sectores como un gesto hacia las regiones, se olvida mencionar que el año 2016 se tuvo debates en Piura y Cusco también. Entonces, sea independientemente de la locación, sea en Puno, sea en Trujillo, sea en Huancayo, en cualquier otra zona, lo fundamental es que haya debate. No hay nada que te obligue a hacerlo, pero creo que es un gesto de reconocimiento de las condiciones en las que se vive el proceso y además es un gesto de respeto al electorado, que creo que está interesado en ver las posiciones de ambos candidatos. Muchas gracias, José Carlos, por tus Ya. apreciaciones sobre este resultado que nos da la última encuesta de Datum. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, esas fueron las apreciaciones del analista político José Carlos Requena, quien nos ha hablado muy profundamente, ¿no?, sobre estos resultados. Pedro Castillo con 41% y Keiko Fujimori con 36% de aprobación. Se acorta la distancia, son 5 puntos de diferencia y vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas.